Entonces no les había dado esta parte de los signos, pero vean que es sencillo. Lo que voy a darles es dónde son positivas. Usualmente uno se aprende eso, dónde son positivas. Y entonces, simplemente donde no es positiva va a ser negativa, ¿verdad? Pensemos en el círculo trigonométrico. Y otra vez recuerden, no importa el punto que yo tome en el círculo trigonométrico, ese punto, dado un ángulo, va a representar coseno del ángulo, seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, vean, ¿dónde seno es positiva? Seno es la componente y en el círculo trigonométrico. ¿Dónde están las y positivas en el círculo trigonométrico? ¿Ok? Aquí arriba. En el primero y en el segundo cuadrantes. ¿Ok? Entonces vamos a tener que seno es positiva en el primero y en el segundo cuadrantes. Seno es positiva en el primero y segundo cuadrantes. Ahora, abajo la y es negativa. Entonces ahí seno más bien me va a dar negativo. Revisemos coseno. Coseno es la x. ¿Cuáles puntos de mi círculo trigonométrico tienen x positiva? Son los que están del lado derecho del círculo. Ahí es donde las x son positivas. ¿Dónde es eso? Primero y cuarto cuadrantes. Okay, entonces vamos a tener que coseno es positiva en el primero y en el cuarto cuadrante. ¿Qué pasa con tangente? Bueno, tangente de un ángulo es seno entre coseno. Quiere decir que donde seno y coseno sean positivos, entonces esa división va a dar positiva. ¿Dónde ambos son positivos? En el primer cuadrante. Entonces ahí tenemos un lugar donde tangente es positiva. Tangente es positiva en el primer cuadrante. Pero además, si seno y coseno son negativos ambos al mismo tiempo, esta división también va a dar positiva. Entonces, ¿dónde da la división de seno y coseno? ¿Dónde más bien seno y coseno son negativos al mismo tiempo? Viendo dónde son positivos, en el tercer cuadrante ambos son negativos al mismo tiempo. Entonces, tangente A es positiva en el primero y en el tercer cuadrante. Donde las XY son positivas y donde las XY son negativas. Bueno, y hay una forma fácil en que la gente se lo aprende. Voy a hacer un poquito más despacio. Y la gente, en vez de aprendérselo así, en realidad utiliza una forma muy, muy sencilla para sabérselo. Por aquí. Este es el primer cuadrante. Recuerden, este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, aquí vimos que seno, coseno y tangente son positivas, o sea, todas las funciones trigonométricas son positivas en el primer cuadrante. En el segundo vemos que solamente seno. Seno es la única que es positiva y por supuesto cosecante, que es 1 sobre seno, pero estamos con las principales. Sen. En el tercer cuadrante, la única que es positiva es tan. Okay. Tangente. Y en el cuarto cuadrante, la única que es positiva es coseno. Coseno. Okay.
estas son donde son positivas. Entonces les decía, la gente se las aprende de una forma muy simpática y muy vacilona. Lo hacen con una frase, ¿verdad? Entonces funciona muy bien porque se lo aprende muy fácil. Esto se lo aprenden así como, ¿verdad? Dicen, todos sentimos tantas cositas, ¿verdad? Muy simpática la frase, muy pegadiza, ¿verdad? Y funciona y la gente se lo aprende así. Entonces, todos sentimos tantas cositas. Y así se aprenden dónde son positivas las funciones trigonométricas. Eso también me sirve para resolver estos ejercicios. Vieron que hace un rato en el ejemplo anterior lo utilicé, aunque en realidad me di cuenta que no lo había dado antes. Lo utilicé de que dijimos, bueno, el ángulo que me estaban dando para calcular estaba en el tercer cuadrante. Y a mí me dieron las opciones más menos la raíz de algo. Entonces yo digo, suave, pero seno, ¿qué signo tiene en el tercer cuadrante? Y viendo esto me doy cuenta que seno es negativa en el tercer cuadrante. Por eso fue que cogí el negativo, ¿verdad? Voy a volver un segundo. Y eso fue lo que pasó aquí al final, donde yo dije, bueno, aquí tenía dos opciones con un más menos. Y yo dije, pero el ángulo que estoy calculando está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, seno es negativa. Entonces, entre las dos opciones, yo escojo la negativa para poner la respuesta. Y desecho entonces el caso positivo. Eso fue lo que pasó en el último ejemplo que había hecho, que de pronto utilicé eso que se me olvidó. Usualmente uno lo da cuando habla de los cuadrantes, pero se me olvidó dárselos cuando empezamos la parte de trigonometría. Entonces aquí están los signos de las funciones trigonométricas.